Sección Coopero con, en esta ocasión desde la República de Argentina, desde Buenos Aires, en los estudios de DirecTV Sports, hablando ahora con una personalidad algo polémica por sus declaraciones en Fútbol Total. Él se ríe. Estoy ahora con Samuel Vargas. Samuel, bienvenidos a Coopero con, y bueno, también agradecerte este pequeño espacio que nos das para estar conversando contigo. Luis Eizaga, me presento. Luis, muchas gracias, saludos para todos en Venezuela, tierra totalera, si la hay, creo que es la número uno en el continente, así que un abrazo para todos. Por el rating. Sí, señor, por todo, por el rating, por la calidez, la verdad que nos sentimos muy cómodos siempre que recibimos el feedback de todos los amigos en Venezuela, así que vaya un abrazo grande para ellos. Yo no diría que polémico, así que la introducción, Luis, ya no me gustó. Pero de todas formas lo que intentamos es hablar de fútbol, Claro. Y siempre que uno habla de fútbol hay gente de la que coincide, gente que no coincide, pero de todas formas de eso se trata, ¿no? De conversar un poco. Completamente razonable, y estando en un país que, como decirlo, Argentina, que es un poco picante para ser extranjero y estar haciendo la profesión desde hace varios tiempos, ¿cómo es ese feedback con la gente cuando se dan algunas declaraciones que por ahí puede ser fuera de tono o alto de tono? No, uno aprende simplemente porque Argentina de por sí es una patria deportiva. Ellos, sacando el fútbol, tienen un apego muy grande a deportes como el rugby, como el voleibol, tienen grandes tenistas, automovilistas, y si usted va deporte por deporte, encontrará que son potencia en muchos de ellos, colectivos e individuales. Claro. Entonces ya de por sí es una patria deportiva que respira deporte en cada evento importante. Uno por eso aprende mucho. También respecto a nuestra área, es una escuela como tal que está instalada hace muchos años, la Escuela del Periodismo Argentino, me refiero, que son, me parece a mí, pioneros en la región de habla hispana, con México, con España, de la región de habla hispana, insisto, me parece que son pioneros en esto del asunto deportivo. Entonces uno aprende todos los días, la verdad que con la gente, sobre todo del común, que está muy empapada, que consume mucho. Usted vive acá ya y sabrá que hay muchas señales deportivas, muchas señales de noticias. Es impresionante cómo la gente consume los medios de comunicación. Hay un fenómeno, es cierto, de tema digital, pero la gente consume radio, compra la prensa, ve la televisión, canales de noticias que compiten incluso con informativos locales. La verdad que la oferta es muy amplia. Entonces, nada, la gente está sobreinformada y por eso me parece que nuestra diferencia pasa por el análisis. Claro. Uno intenta fundamentarlo siempre en el juego, siendo respetuoso, pero muchas veces, claro, cuando se confunde lamentablemente país o patria con deporte, la gente no le gusta que uno vaya un poco más profundamente, Claro. Y más porque hay un sentimiento latinoamericano. Entonces, está mal visto que uno critique futbolísticamente o deportivamente un equipo de la región, sea Perú, sea Claro, Colombia, sea Venezuela. al ser una figura pública, tus palabras tienen también un toque de sentido. Muchas personas no les puede gustar, pero otras personas se pueden sentir identificadas. Es como todo, nadie está exento de una crítica o nadie está exento de que le digan no, esto no es así. Lógicamente nadie es moneda de oro, como se dice por ahí, como para que su palabra sea santa. Ni el Claro. Papa pues está exento de algún entredicho o alguna crítica. Entonces uno aprende ya a sobrellevar el asunto, y mientras que la persona no comparta con respeto y debata con respeto, me parece que es totalmente válida. Uno incluso escucha y toma puntos de vista que son interesantes. Uno o recapacita o reflexiona o entiende que también hay un lado B que es absolutamente lógico, porque la visión de uno es la que le corresponde a su realidad, pero hay otras que, si bien no coinciden con la de uno, me parece que son siempre valiosas de escuchar. Exactamente. Tus inicios no fueron muy comunes, como decir, estuviste jugando fútbol. Tuviste una oportunidad sí. también para tener una beca al exterior, Estados Unidos, creo, si no me corriges. ¿Cómo fue ese andar de ese Samuel futbolista que muchas personas no lo conocen hoy en día? No, Conocen más el afortunadamente, periodista. porque a mí no me hubiera dado para jugar ni en una primera vez. ¿Dices? Lo mío era mucho una intención, yo era muy disciplinado, como lo soy creo yo para el trabajo, muy riguroso, muy aplicado. Entonces, si el entrenamiento era a las 8, yo llegaba a las 7 de la mañana, intentaba desde lo físico, desde lo psicológico, pero hay una cuestión que es la parte técnica que a mí el Señor no me dio y la genética ¿Qué no me posición acompañó. jugabas? Yo era lateral derecho o marcador central, Ok. 2 o 4, digamos. Pero a mí no me acompañó la técnica, me acompañó el sacrificio, el espíritu colectivo, la solidaridad, pero no me acompañó la técnica y las condiciones de fundamentación, sobre todo. Entonces, para mí la carrera iba a ser muy difícil. Ojo, no se dio la carrera, por eso mismo que le estoy diciendo. Pero la verdad que el fútbol para mí ha sido determinante en toda mi vida, como una vía en la cual uno forma valores, se forma como persona, aprende a vivir en sociedad. Y la verdad que me parece que ha sido la que me ha formado en este caso la vida, más allá Claro. de lo que es la profesión como tal. Tuviste una lesión, creo, estuve leyendo. Sí, La sí. Equidad era Yo donde jugué en mi jugabas. club en La Equidad y le mando un gran abrazo a toda la gente del Asegurador de Bogotá. Es un club de la capital, hice mis inferiores en La Equidad, pero ya como le digo, hubo un techo Claro. que jamás logré romper por condiciones muy obvias que no tenía desde lo técnico.
Pero afortunadamente tuve grandes maestros que en su momento me orientaron a estar muy atento a lo táctico, a lo estratégico, a los trabajos. Yo recuerdo mucho que profesores que tuve en su momento me insistían mucho con que luego de las prácticas intentara anotar y llevarme todo lo que hicimos en la práctica porque me decían ellos que a futuro me iba a servir. Hoy lo veo, con el paso del tiempo, es una elegante manera de decirme, mire, usted para esto no le va a dar, pero si usted anota y toma nota de esto, a futuro le va a servir. Claro. Y gracias a Dios tuve la orientación de ellos, que en ese momento, si me hubieran sacado, si me hubieran negado la posibilidad de seguir, probablemente me hubiesen frustrado esta posibilidad que tenía futuro. Entonces creo que han sido determinantes en mi vida en el tema de formación personal en valores y sobre todo también en el aspecto futbolístico. Terminas lo que es tu carrera futbolística en Colombia y sales a la Argentina, bueno, a este país, Sí. a estudiar. ¿Cómo es ese proceso que se da? Hoy en día muchos estudiantes vienen aquí a Argentina a estudiar, ese Samuel estudiante, los primeros años, ¿cómo se dio todo eso? Carrera futbolística es una palabra muy generosa. Intentos, digamos. Bueno, el intento. Pero, a ver, yo estaba interesado en obtener una beca en los Estados Unidos por este tema de la modalidad atleta-estudiante, Sí, sí. que es tan conocido y tan manejado en los Estados Unidos. Pero yo le digo, entre las lesiones y ese nivel que nunca terminé de alcanzar como para competir, decidí más bien orientarme a prepararme desde lo académico y ahí tuve la oportunidad de contar con el apoyo de mis padres, que afortunadamente me apoyaron en el tema del viaje. Más allá de una lógica resistencia inicial por un chico de 16 años que se va de la casa, conté con su apoyo de todo tipo, emocional, económico, que es tan importante en esta clase de casos. Y encontré en Argentina un lugar ideal por lo que le contaba, porque para los chicos de hoy en día ellos crecen viendo al Real Madrid y al Barcelona, Sí. sacando el fútbol inglés y bueno, digo el fútbol europeo para ser más, Claro, pero son los dos más referentes. preciso, claro. Hoy en día, yo digo, cuando yo era pequeño, el Real Madrid y el Barcelona, por lo menos en mi caso, eran River y Boca. Entonces yo consumía fútbol argentino, había muchos colombianos en los equipos grandes, en Boca, en River, en Racing, en Independiente, en San Lorenzo. Entonces yo consumía ese fútbol, que es lo que los chicos hoy en día consumen con los europeos. Claro. Entonces a mi Argentina siempre me había quedado el gusto de venir, de conocer, de aprender y encontré a ese gusto personal el lado académico, porque en Argentina es uno de los pocos países donde está académicamente regulado el asunto del periodismo deportivo. Entonces encontré la mezcla ideal, una nación relativamente cercana a Colombia, con un mismo idioma, una reglamentación desde el punto de vista legal que no era tan complicada para un chico menor de edad. Fue una combinación de factores y siempre, como le digo, bueno, el gusto y la admiración por el deporte argentino, fue todo eso combinado en un cóctel lo que me permitió inclinarme, más el apoyo de mis padres que fue determinante. Claro, después de estudiar el periodismo deportivo también tuviste unos inicios, que por internet, Sí, algo por el estilo, relatando ese tipo de partidos. Me imagino que eso fue una gran experiencia para hoy en donde estás. en el durante tuve la posibilidad de... Siempre fui muy inquieto y como le digo, un chico menor de edad o 18 años tiene mucho tiempo libre. Claro. Solo estudiando tiene mucho tiempo libre y más si no vive en la casa de los padres. Entonces intenté ese tiempo libre aprovecharlo para tomar cursos. En su momento tengo el honor de decir hoy en día que fui alumno de Fabián Godoy, de Juan Furlanich y de varios que hoy son compañeros o colegas que en su momento, bueno, fueron importantes en mi formación. Y en ese mismo curso que le contaba con Fabián y con Juan, tuve la posibilidad de conocer compañeros, Ariel Mónaco y Juan Ignacio Fresero, entre otros, que con ellos conformamos como una célula de trabajo e íbamos, sobre todo por los conocimientos de los chicos y por el equipo que tenía Ariel en su momento, íbamos a los estadios del fútbol argentino a transmitir por internet. Lógicamente me escuchaban mis padres, con suerte, Claro, y claro. algún otro que captaba el link, pero fue experiencia que conté, más lo de la parte de la preparación académica, todo eso lo junté y tuve la posibilidad de ingresar a torneos y competencias a temprana edad para lo que es un intento de carrera profesional. Yo aspiraba a este trabajo cuando tuviera la edad que tengo ahora, no en ese momento. Entonces, gracias a Dios se dio la posibilidad, me encontré con la gente justa que me dio la oportunidad, que me aguantó un comienzo, porque pues un primíparo, un inicial, Claro. una persona sin experiencia comete 1001 errores que gracias a Dios en DirecTV me supieron aguantar y perfilar para, bueno, hoy en día ser parte de la señal y ser parte del staff del programa. ¿Cómo llegas a DirecTV Sport? Yo llego a partir de un casting que hubo en la empresa. Ellos decidieron en un momento dado seguir con esta orientación panregional. Ujú. Ya estaban en su momento, si no recuerdo mal, Milena Gimón, Fernando Petrocelli y una base del staff argentino de la empresa. Y en su momento, justamente como le contaba hace un rato, yo fui alumno de Fabián y de Juan, y en un momento dado, en febrero, yo recibo una comunicación de Juan pidiéndome que le mande un currículum a una persona que hoy en día es como el encargado de mi área.
Yo envié ese currículum y bueno, luego de diversos procesos de conocerme, de venir a presentar el casting, de todo tipo de entrevistas, terminé gracias a Dios obteniendo el lugar y bueno, fue una experiencia única, inesperada por el momento de la vida en la que me apareció. Siempre digo curiosamente que se me apareció la Virgen, para que sea más o menos católico entenderá que fue una oportunidad de la nada que me apareció. Y bueno, ya le digo, un poco por la confianza de los que fueron mis profesores, por la recomendación suya y luego también pues por lo que uno termina mostrando mal o bien en una oportunidad de casting o de conocimiento previo con la persona que lo termina contratando. Terminé llegando a la empresa en marzo del 2011. Sí, ya son 7 años ya. Imagínese. Que estás en Directive Sport. Vuela el tiempo. Hay una pregunta que me imagino que todos te quisieran hacer. ¿Cómo es trabajar en fútbol total? ¿Cómo es la química con tus compañeros? Porque los que seguimos el programa desde antes, se ve un Samuel un poco como que tenía un manejo con sus compañeros distinto al que tiene hoy en día. Entonces, para muchos dicen que es fácil sentarse allí y debatir de fútbol. Ojo, para los que no conocen esta profesión. Pero, es la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo es ese desenvolvimiento en fútbol total? Cuando tienes diferentes personas, diferentes formas de pensar y centrar una idea. Esa es la mezcla ideal del programa, porque es edades, nacionalidades, intereses futbolísticos, porque en esto, como en todos los órdenes de la vida, hay corrientes de pensamiento. Y el programa mezcla todo eso, no somos todos orientados al análisis del juego, hay otros también que basan su opinión simplemente en el resultado. Entonces toda esa combinación de factores y de gente nos permite contar con un programa fantástico. Es cierto que es complicado comenzar, pero yo siempre destaco en eso la conducción de Pablo, que es un ser brillante en lo que él hace, a partir de que encuentra en cada ser una cualidad, y él va por el lado de esa cualidad a explotarla. Entonces a todos, la gente dice, no, son personajes, pero son personajes, es cierto, que se fundamentan en una característica. Ninguno es un personaje forzado, ninguno discute al aire cosas en las que no cree. Pablo encuentra en cada uno una cualidad y la explota. Entonces es el analista, o el más jocoso, o el que simplemente ha pegado el resultado. Ustedes conocen bien lo que son cada uno de los programas y de los personajes, sobre todo de lo que es Fútbol Total. Pero yo creo que encuentro en lo básico, en lo importante, una conducción de Pablo que es muy precisa, que él da en la tecla de cada persona y nos permite explotar todo lo que después terminamos siendo, porque hay un acompañamiento de él en todo el proceso, pero ya luego si uno se sienta y se queda callado, no se prepara, no ve los partidos y demás, no termina de explotar como periodista y como analista. Pero creo que hay una cuestión fundamental y es ese ojo clínico de Pablo para saber por dónde ir y por dónde irnos encarrilando, sobre todo. Y ya bueno, como le digo, ya cada uno después toma sus decisiones y se prepara y dice lo que quiere al aire, que es otra clave del programa, que cada uno se sienta y dice lo que considera que pasó, que sucedió o que sucederá. Además de Fútbol Total, además eres comentarista en Directive Sport, tienes también la oportunidad, creo, de hacer diferentes magazines deportivos. ¿Te han abierto las puertas aquí en el canal? Absolutamente. Ya le decía que soy un agradecido eterno, pase lo que pase en mi carrera futuro. Siento que fueron los que me aguantaron inicialmente, los que me formaron, los que me dieron la oportunidad, los que me fueron soltando de a poco eventos para cubrir, partidos para hacer. Uno fue creciendo internamente, siempre a partir de la confianza que le tiene uno acá. Ya le digo que no es fácil para un jefe darle la oportunidad a un extranjero joven. Entonces yo siempre destaco en ello la verdad que la posibilidad que le dan a uno de crecer. Aquí todo el mundo tiene oportunidades de crecer y depende de uno explotarlas, como siempre en la vida, pues nadie, por más de que esté orientado o puesto en algún lugar por alguien, siempre depende de uno. A ese tema quería hacer relación. ¿Cómo ves, como extranjero, cómo ves esa recepción que puede tener el público argentino, que es el que más consume el programa? También hay un público latinoamericano muy presente, lo conversaste, hicieron la entrevista, pero más que todo el argentino, que tiene una manera de ver el deporte que puede ser una visión diferente a la que tienen los demás. Que venga una persona, vamos a decir, un venezolano, y le comente que Argentina no tiene juego para ir al Mundial. Entonces es como que un tema delicado. Ya le decía yo que el argentino tiene una patria deportiva de toda la vida. Entonces, lógicamente es cierto que ellos consideran que nosotros tenemos un menor recorrido desde el punto de vista deportivo, que es cierto, lógicamente, porque son naciones, como yo digo, emergentes o ascendentes, las nuestras, en el asunto deportivo. Pero el argentino está muy dado al debate y está muy dado al diálogo, entonces siempre le permite a uno el hecho de interactuar, de intercambiar opiniones, no tal vez bajando línea como diciendo, bueno, este es el que me va a enseñar, pero sí se permite por lo menos el hecho de debatir, de contrastar opiniones,
siendo que de todas formas el futbolero argentino común, el señor del taxi, de la carnicería, de la oficina, están muy empapados y es tremendo cómo consumen, cómo escuchan la radio, cómo ven televisión, cómo consumen prensa y sobre todo también yo destaco mucho que son muy seguidores de sus equipos, entonces saben muy bien lo que pasa en el día a día, ven los partidos. La diferencia entre el fútbol argentino y el fútbol colombiano. Una pregunta que puede ser muy subjetiva. Porque si me preguntas a mí que cuál es la diferencia entre el fútbol venezolano y el fútbol argentino, te puedo dar una respuesta. A lo mejor Fernando Petrocelli tiene otra. Claro. Pero es subjetivo, pero es interesante también preguntar para ti cuáles son las diferencias más notables. No, desde el entre punto de ellos. vista por lo menos físico es notable el despliegue del fútbol argentino y el índice permanente de roce. Es un fútbol muy físico, muy luchado, muy de choque, de pocos espacios. En Colombia el ritmo es menor, el ritmo permite jugar, evidentemente desde lo físico son equipos que se preparan de otra manera, no tanto para el roce, sino más bien para el juego. Por eso se ven partidos tal vez más abiertos. En el fútbol argentino no hay espacios y por eso a los talentosos les cuesta mostrarse, porque aquí desde el punto de vista físico se empareja tanto todo que es un fútbol muy friccionado. En Colombia se puede jugar, los equipos se muestran desde el punto de vista ofensivo mucho más abiertos, mucho más dados a la propuesta. Entonces creo yo la gran diferencia, que en Colombia se puede jugar, juegan y dejan jugar, y en Argentina es un roce, es una lucha permanente, digo, en primera división, y entre más usted baja, más sube el asunto del roce, digo, entre menor es la categoría, más luchada es. Claro. Ahora vamos a un tema, también puede sonar un poco repetitivo, el Mundial. ¿Cómo ve Samuel Vargas a su Colombia en el Mundial? La veo bien, es un grupo que tiene experiencia de un mundial a bordo y eso es importante. Yo siempre digo en el programa que yo no creo en la chapa, ni en la camiseta, ni en la mística. Yo creo en la experiencia y Colombia tiene experiencia del mundial anterior y de varias Copas América en el medio. Es un grupo que está consolidado, es un grupo que esperemos que pueda tener a Radamel Falcao García dentro de la nómina, que eso también es un upgrade con respecto al 2014. Es un grupo maduro, con 4 años más de experiencia, no solo en selección, sino también en el fútbol europeo, con buen recambio, porque aparecen jugadores como Mina, como Davinson Sánchez, Pierce Mateus Uribe, es decir, hay una selección con un cierto recambio que costó meter a partir de decisiones del profesor Peckerman, pero que me parece que han terminado encajando de buena manera en una selección que tiene un grupo en el cual está obligada a pasar por lo que hizo hace 4 años y por el potencial, y que luego es un mundial y se puede usted encontrar en octavos con Inglaterra, con Bélgica, y son partidos mano a mano. Colombia hoy en día me parece a mí que no tiene por qué tenerle miedo, como se dice habitualmente, o ser menos que una selección como la inglesa, que es cierto tiene la Premier League y las luces y el fútbol europeo, pero yo siento que en cuanto a potencial no es tan lejos, y en realidad considero que Colombia, en un hipotético choque, podría ser candidata a llevarse ese duelo, pensando en el grupo G y el H, que es el grupo que va a chocar con Colombia. Si mañana fuera el Mundial, ¿quién crees que son las cuatro, vamos a decir, 4 naciones o 4 equipos que tienen las posibilidades de llevarse? Yo voy por No esos puede, 4 no puede candidatos. Ser, no puede ser si tú dices primero, vamos a decir, Brasil. El orden a es lo distinto. mejor el Vamos. orden es distinto, no tiene que haber un orden específico. Ok, yo creo que Alemania es un conjunto que precisamente es eso, un equipo, un conjunto, un grupo. Usted dice cuál es la estrella alemana y le cuesta decir cuál es la estrella alemana, porque no hay un jugador que tal cual, es un equipo. Y yo siempre le doy mucho valor a los equipos. Entonces para mí lo de Alemania es un... Más que es un equipo que pasan las generaciones o pasan los mundiales y siguen jugando Es un a lo proceso, mismo y son tal diferentes cual. nombres. Es un proceso. Usted ve a la Copa Confederaciones, jugó un equipo, ahora va a ir al Mundial de Rusia, un equipo para mí con piezas de ese, pero con otros agregados, pero va a jugar a un fútbol muy similar porque hay estructura y libreto detrás de unos nombres, que es lo que yo siempre destaco. Yo voy, como le decía, por el tema Alemania. Brasil sin duda cabalgó la eliminatoria desde que llegó el profesor Chichi, como le digo yo a Tite para la gente, y me parece que va a ser un conjunto muy importante dependiendo de si tiene a Neymar. Es cierto que su potencial se merma por obvias razones si no aparece Neymar en la nómina, pero es un conjunto también de muy buen trabajo de Chichi y me parece que puede andar muy bien en el Mundial. España tiene una gran generación, tiene un entrenador con experiencia, no en mundiales de mayores, pero sí en mundiales prejuveniles y juveniles, y es un conjunto con identidad. Y también más allá de los conjuntos y de los equipos bien formados, me gustan los equipos con identidad. Y España tiene un potencial fantástico con esta generación que se agregó a aquella que todavía queda en 2010 y se va renovando de a poco. La del 2014 quedó un poco atrás y esta es una generación renovada, pulida, que compite en Europa, que compite a un nivel muy alto,
y España va a ser un conjunto que Y es otro de va a los dar equipos mucho de que qué si hablar. tú dices, ¿cuál es la figura? Hay debate. También te quedas. Uno le dice Asensio, otro le dice Isco, otro le dice Busquets, otro le dice Así van De Gea, Morata, así van, pueden ir Ramos, De cambiando. Gea. Son todas mega estrellas, pero que no hay un Neymar, un Saliente, un Messi, Claro. un jugador que rompa el molde y sea la cara del equipo. Aquí la cara del equipo, es el colectivo como tal. Y luego como cuarto conjunto, es interesante la pregunta de pensar, pero yo le tengo mucha fe a lo que va a ser Uruguay. Por el potencial uruguayo, por la generación uruguaya de recambio, que es una generación subcampeona mundial del 2013, en la categoría sub-20, y por el cuadro. Siempre el que viene por la parte alta del cuadro, la parte del local, tiene un fixture con descanso, con días extra de preparación, que a la larga, bien aprovechado, puede andar muy bien. Yo a la celeste del profe Tavares, por esa experiencia reciente del 2014, del 2010, de los que quedan de esas generaciones, me parece que va a dar mucho de qué hablar. De la sudamericana yo la pongo incluso por encima de Argentina, por ejemplo. Bueno, por el momento de Argentina también no hay mucho tampoco de... Pero tiene a Messi. De Pero- 50 hace 4 años Messi pasó de ronda sin ser, a ver, hiriente o despectivo en el comentario. Messi fue el jugador Claro. determinante de la primera ronda porque le hace goles importantes, sobre todo a Irán y a Nigeria en el remate del partido. Con Bosnia vuelve una diferencia Claro. más amplia. Pero siempre el Incluso factor mismo Messi El mismo determinante. Di María también ayudó mucho a Mucho. esa Argentina. Que Esa bueno, Argentina que termina perdiendo una final, pero... Curiosamente Argentina, que de las 3 finales mereció ganar esa, la del mundo. Sí. Por cantidad de oportunidades de gol, por rendimiento, porque le faltó fue contundencia. Pero para mí Argentina no fue inferior a Alemania. Ahora, Samuel, todos te conocen por tu trabajo en DirecTV Sport, pero además, ¿qué hace Samuel Vargas cuando no está en DirecTV? Yo, y cuento afortunadamente con una familia súper comprensible, consumo tal vez demasiado más de lo que debería, sobre todo fútbol. Yo admiro mucho a los compañeros aquí de la señal como Pedro Bozo, como Federico Rojas, como Pablo Viola. Ellos que se permiten, por la inteligencia misma que tienen y por el conocimiento del deporte, estar muy encima del béisbol, del baloncesto, del fútbol, del golf, en el caso de algunos. A mí no me da la cabeza. A mí me da básicamente para meterme hasta el fondo en el fútbol por un tema de conocimiento y por un tema de gusto. Yo los admiro mucho por eso, porque ellos se permiten tener tiempo para otras cuestiones sin descuidar el fútbol, porque usted les pregunta y tienen tanta o más información de la que yo puedo tener en ese sentido. Pero yo le dedico básicamente el día al trabajo, no presencialmente, pero me gusta mucho consumir radio de Colombia, de Argentina, de Europa, me gusta mucho escuchar, me gusta mucho ver también tertulias futbolísticas, siento que se aprende, porque uno dice, bueno, yo veo lo que yo quiero hacer y replicar, pero también veo lo que no me gusta para no hacerlo. Entonces veo un poco todo como para estar empapado y luego consumo desde la Conca Champions hasta el partido de la Champions League de Asia que me encuentre en horarios. Haití contra Zimbabue. Sí, no me gusta. Si tengo el tiempo y si no tengo alguna otra ocupación, veo mucho partido grabado que tengo. Afortunadamente DirecTV tiene esa modalidad que usted puede grabar y lo ve cuando quiere. Claro. Entonces consumo mucho y luego me gusta también el deporte, me gusta jugar al fútbol, aunque soy muy limitado. Me gusta mucho el tema de competir y pertenecer a equipos y armar amistosos. Y la verdad que dedico mucho tiempo al deporte y bueno, luego el esparcimiento ya soy un glotón pues profesional, me encanta el tema de la comida, de la gastronomía. Es una de las cosas que también, sin tanto conocimiento, porque no sé prender la estufa, pero me gusta mucho comer y siento que es otra de las cosas en las cuales gasto mucho del tiempo libre, sobre todo. Si tuvieras que, por decir, en todos estos años que has tenido en DirecTV, desde ese inicio, ¿qué cambiarías desde el inicio hasta hoy en día de ese Samuel Vargas? Es una pregunta bien interesante y, a ver, cada etapa, por buena o mala que haya sido, siempre a usted le deja algo. Incluso las malas etapas le dejan a usted enseñanzas. Pero yo creo que el proceso que he vivido afortunadamente me ha permitido estar donde estoy. Entonces, si se dio así y me dio estos resultados, pensar en algún cambio puede ser pecar de, no de soberbia, pero sí de excesiva, ¿cómo le diría yo? Como... Es una pregunta que me dejó descolocado para que vean. Pero yo creo que con lo que hice llegué hasta este punto, con Claro. aciertos y errores. Ya luego, lógicamente, uno aprende por la Yo creo que es un experiencia proceso vivida. también de que cada paso que vas dando es como una pared. Total. Vamos a decir un dicho así que puede ser de la jerga de la calle.
vas colocando cada ladrillo y eso te permite hacer a la larga una muralla. Yo siento que es así, y incluso con los ladrillos que se mueven y que quedan flojos o que se caen, usted aprende. Para la siguiente vez que pone ese ladrillo, sabe seguramente cómo orientar la cuestión, pero ya le digo, afortunadamente, qué cambiar. Es que siempre es interesante no pensar en qué cambiar, pero tal vez exigirse uno más. ¿Y a futuro cómo te visualizas? Yo creo que espero seguir creciendo en mi profesión, aunque tengo siempre la intención. A mí me gusta tanto el fútbol y tanto el juego como tal, que algún día me gustaría pasar el mostrador. Y por eso intento prepararme desde el punto de vista de entrenador o de capacitación en el aspecto de análisis de rivales. Siempre me gustaría tener en la hoja de vida futuro esa otra cuota de vivir el deporte del otro lado. No del lado del que comunica y analiza, sino del lado del que está en el deporte y del que produce precisamente ese fenómeno deportivo. Por eso me preparo para ser entrenador o para ser analista de un cuerpo de video o cosas por el estilo, que me parece siempre muy interesante, y siento que aún después, regresando a mi profesión, me puede dar otro punto de vista de por qué se toman decisiones, por qué se hacen cosas que se hacen. Sí, es diferente vivir en esa etapa, claro, y dentro de un equipo, bueno, ya que tuve también la oportunidad de hacerlo como analista de videos, es diferente porque te das cuenta que fuera tienes una visión muy diferente de lo que estamos pensando desde el banco de suplentes. No, y da el día a día, da el conocimiento del deportista, cómo se lo lleva, el manejo de un grupo. Eso me parece que es una cuota pendiente que tengo, pero bueno, la prioridad lógicamente es la formación en el periodismo, en el análisis, en el estar sobre todo ayornándome con el asunto de las plataformas virtuales. Por eso siempre, además de lo que hago en DirecTV Sports, que es mi casa y que es mi lugar en el mundo, intento volcar mucho en redes sociales, estar muy encima. ¿Tienes un canal de YouTube con tu compañero Andrés Tengo Marocco? con Andrés Marocco, con un colega de ESPN, otro de los referentes de lo que es el medio periodístico en Colombia y en el continente. Y por eso ya le digo, intento como estar siempre muy empapado, muy encima de lo nuevo, de lo que pasa, con las redes sociales, con las plataformas virtuales. En este caso es YouTube el medio que decidimos elegir con Andrés para volcar. Son cosas que nos quedan tal vez pendientes en el día a día. Porque claro, pedir en Fútbol Total que analicemos un tema muy puntual de Colombia, claro, sería pecar por no saber las prioridades del programa, porque hay otras prioridades globales. Pero para esos temas que me quedan pendientes y que le quedan a Andrés pendientes, vamos a Aliados de la Pecosa, donde ahí podemos hablar de lo que a nosotros nos parece que puede ser interesante para nosotros y para una audiencia hipotética. Tomamos nuestros recreos, la parte musical, la parte gastronómica, el que le gustan las series, el que es cinéfilo. Entonces, siento que es eso como lo importante a futuro, ¿no? Como estar muy encima de todo lo nuevo, porque esto de los medios de comunicación evoluciona día a día, es impresionante. Un consejo que le puedas dar a esos periodistas que están comenzando, algunos han tenido que dejar, vamos a decir, sus trabajos donde estaban fijos, comenzar una parte nueva. No es muy fácil también comenzar desde cero. Es admirable. En un momento cuando al parecer todo está tranquilo y de repente no te queda nada. Es muy difícil salir de la zona de confort. Es como si usted me dice, bueno, si se arriesga a dejar su trabajo y a dedicarse a YouTube. Claro. Yo no lo haría, digamos. Lo tengo como una alternativa para quemar, para despuntar el vicio, como dicen los argentinos, para seguir hablando de fútbol, aún hablando de fútbol todos los días de mi vida. Por eso elegimos también esta plataforma de YouTube y de las redes sociales. Pero como consejo para esa gente que está formándose, yo creo que el principal consejo es ese, seguirse formando. Tomar cuanto curso haya, tomar cuanta capacitación haya, cuánto seminario haya, cuánto curso de idiomas haya, porque hoy en día el mundo es muy globalizado y se necesita de estar muy empapado en todo sentido. Entonces yo creo que es formarse de manera multidisciplinaria para que el día que a usted le llegue la oportunidad de usted estar absolutamente formado y listo para afrontar esa oportunidad y estar a la altura del reto. Así que me parece que siempre que me preguntan yo voy por eso, por el tema de recomendar formarse al máximo en todas las áreas, hasta lo que usted piense que no le va a servir, siempre sirve. Bueno, yo creo que ha sido un placer estar contigo aquí, que nos hayas abierto también las puertas. Muchas gracias y siempre bienvenidos los totaleros. No sé si quieres dar un mensaje al final a la audiencia de Copero. No, la verdad agradecerles mucho por la oportunidad, por el tiempo, agradecerles el tiempo que se tomaron para venir y para visitarnos, para conocer la historia de cada uno detrás del personaje y detrás del comunicador que uno es, y sobre todo a la gente venezolana enviarle un fuerte abrazo con toda la fortaleza, con toda la perseverancia del caso, porque esperemos que vengan tiempos mejores a futuro. Bueno, Samuel, muchas gracias. Luis, un gustazo hermano, muchas gracias.